Listo. Que la shalom de nuestro Abba Kadosh sea con cada uno de ustedes. Levanten su mano si están oyendo bien todos, probando los micrófonos. ¿Todos están escuchando? ¿Todos? ¿Todos están escuchando? Listo. Gracias. En busca del tesoro, esta es una clase, como siempre decimos, basada en una obra maravillosa titulada Grupo de 7 o Shevagrama. Grupo de 7 o Shevagrama, que eso es lo que significa grupo de 7, y habla de la manera en que están cotejados, como están ordenados los libros de la Biblia, de la Torá, los escritos, los profetas y el Brit Hadasha. Entonces, es una obra maravillosa de Abi Zucaide y él se propuso dejar esta obra, escribir esta obra, para que tanto el judío como, o sea, Judá, como los gentiles o goyines, pues comprendieran que el cristianismo supiera cuál es su condición en torno a la actitud de no validar el Antiguo Testamento y para que los judíos conozcan cuál es su error al desconocer el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento. Esa es la condición que hay entre judíos y el cristianismo desde el mismo momento que la iglesia es establecida, la Kehillat. Recuerden que tengo que hablar en el lenguaje que los que escuchen esta clase, aparte de ustedes, entiendan. Por eso hablo de muchas veces iglesia y hablo de cristianismo, porque mucha gente no conoce el lenguaje. Si hablamos de la Kehillat y hablamos del término hebreo y no explico y no hablo en el lenguaje que ellos pueden entender, entonces se pueden quedar sin el entendimiento de la clase. Y la clase no solo la estamos dando para ustedes, sino que le estamos dando también para el público, porque la estamos publicando. Entonces, recuerden que esta obra está enfocada en darnos a conocer las profundidades de la palabra escrita. Es como descodificar la palabra, la parábola, las metáforas, los símiles, las alegorías son métodos y figuras en las que se ha escrito la palabra. Y el hebreo es código, y ustedes conocen en parte eso, hebreo, la letra hebrea son códigos. Entonces tienen significados numéricos también, y todo esto, cuando uno logra entenderlo, enriquece en gran manera su espíritu, su alma y su corazón, su vida. Yo era maestro por años de la ciencia de interpretación bíblica y por esto me relaciono mucho con esta obra. Esa ciencia, aunque le pusieron el nombre de un dios griego que es Hermes y pusieron hermenéutica, pero sin embargo, la ciencia de interpretación es correcta y es buena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que enseña la ciencia de interpretación bíblica? Lo que enseña es que para nosotros comprender lo que significa la Torá, la Biblia, nosotros tenemos que conocer el original, el contexto en que se escribió la Biblia. Y a eso es que nos manda esa ciencia, a estudiar quién escribió, quién dijo esto, a quién se le dijo, cuándo se le dijo, por qué se le dijo. Esos son pasos que hay que dar, y la clase que yo le estoy dando a ustedes es una clase a alto nivel, es una clase ya para personas de término de estudios. Sin embargo, se le estoy dando porque yo quiero que ustedes tengan el conocimiento pleno, porque sin el conocimiento pleno no hay crecimiento. Sin el conocimiento pleno no hay avivamiento. Se está frizando, ¿verdad? ¿O está bien? No, ok. Entonces, por esto ustedes están recibiendo
una clase ya para un nivel final de término de estudios, pero es que estoy comenzando de cero prácticamente. Mi esposa y yo estamos comenzando. Recuerden que les hablamos de que nosotros queremos que todos pasen por estas clases que damos, porque nosotros estamos formando, estableciendo una cultura. En una cultura todo mundo conoce lo mismo, todo mundo habla de lo mismo. En una cultura hay un mismo lenguaje. En una cultura no se tiene esto de revancha y de orgullo, de como hace mucha gente que guardan las cosas para ellos, para luego sacarla y sorprender a los demás. No, aquí nosotros le damos a ustedes todo lo que recibimos y nuestro interés es que ustedes crezcan, que ustedes maduren, que ustedes conozcan la verdad y esa verdad es la que da libertad. Eso fue lo que dijo nuestro Yeshua Hamashiach. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque una persona que no conoce la verdad no puede ser libre. Ok. Así que, ¿cómo usted conoce la Biblia? ¿Cómo usted conoce todo lo que la Biblia dice? Si usted está leyendo una parábola y las parábolas tienen dos connotaciones. La palabra, o sea, la parábola se escribe para que las personas entiendan y también para que las personas no entiendan. Tiene un doble vía. Una parábola puede confundir a unos y puede dar sabiduría a otros. ¿Quiénes van a conocer la parábola? El que conoce la cultura, el que conoce la costumbre. Porque lo que hacía Yeshua cuando hablaba en parábola era que tomaba cosas que se practicaban y que se conocían en Israel. Y ellos sabían lo que él estaba diciendo. Cuando habla del el sembrador salió a sembrar, ustedes saben el adelanto tecnológico agropecuario que hay en Israel. Son sembradores, pero cuando él hablaba de yo soy el buen pastor, es porque en Israel crían ovejas y vivían de eso, de los rebaños. Y todos ellos saben lo que él está diciendo cuando le dice que él es el buen pastor y el buen pastor cuida y conoce a sus ovejas y sus ovejas oyen la voz y le siguen. Eso lo sabían los judíos, pero si llega esta misma parábola a un lugar donde no saben de rebaño, no saben de criar, entonces no van a entender. Metáfora y parábola son similares, pero diferentes. Símil significa semejanza. Y donde quiera que hay un símil en la palabra, si no conocemos el hebraísmo, o sea, la costumbre de los hebreos, entonces nosotros no vamos a entenderlo. Por eso es que hay que conocer, ponerse en el contexto para poder entender la palabra. Y la ciencia de interpretación, eso es lo que nos pone a que nosotros nos identifiquemos y conozcamos. Por ejemplo, cada vez que leemos un texto en la Biblia, esa ciencia nos pregunta, ¿quién dijo esto? ¿A quién se le dijo? ¿Dónde se le dijo? ¿Cuándo se le dijo? ¿Por qué se le dijo? Mire, 5 pasos básicos. ¿Quién lo dijo? Porque mucha gente dice el Señor y lo dijo Pedro. Dice el Señor y lo dijo Pablo. Dijo el Señor. No, entonces yo tengo que saber quién lo dijo. Ahora, donde dijo el Señor, donde dijo Yeshua, ahí yo digo, dice el Señor. Incluso el apóstol Pablo escribió cosas que él dice, digo yo, no el Señor. Para que yo aprenda a que él lo dijo y aunque es dirigido por el Señor, pues lo dijo Pablo o lo escribió Jeremías o lo dijo el Señor. Entonces, ¿quién lo dijo? Eso me lleva a mí a ir a estudiar, a ver y conocer quién fue que escribió esto. Pero
El segundo paso es a quién se le dijo. Y todo esto amerita, entonces hay que ir a investigar. Oh, esto lo dijo el Señor, Yeshua HaMashiach. ¿A quién se le dijo? Oh, se lo dijo a la mujer samaritana. Ah, ¿por qué se le dijo? Tengo que seguir estudiando. Ah, se lo dijo porque ella le estaba diciendo tal y tal cosa y porque allá se practicaba tal cosa. ¿Por qué se le dijo? ¿Dónde se le dijo? Ah, se lo dijo en el pozo. ¿Se dan cuenta? Y todos esos pasos son los que nos ayudan a comprender lo que nosotros leemos en la palabra. Y esta obra es una obra basada también en esa ciencia con una profundidad tremenda, no solo de dar a conocer el hebraísmo, que son el modo de ellos hablar, el modo de ellos convivir, la costumbre y todo. No es eso simplemente, sino la investigación y revelación profunda que hay en esta obra. Continuamos en el pasaje que nos quedamos diciendo, y no olviden estos pasos que hay que dar según la ciencia de interpretación. O sea, cuando habla de interpretación, no es que la Biblia, no es que la Torá tiene una interpretación que yo le puedo dar la interpretación que yo quiera, sino ella misma es la que se interpreta. No tiene interpretación privada, o sea, privado de cada persona, sino que hay una interpretación que es la que la misma Torá se da, y para eso yo tengo que conocerla, seguir los pasos para entenderla, comprender qué es lo que la Torá está diciendo, no lo que yo quiera interpretar, porque eso es lo que confunde a mucha gente y eso es lo que hace que el mundo esté lleno de erroristas, de personas que leen y ellos creen que eso que leyeron textualmente así es lo que significa, pero no dan ningún paso para entender realmente quién lo dijo, a quién se le dijo, por qué se le dijo. Y cuando nosotros entendemos quién lo dijo, a quién se le dijo y por qué, entonces cuidaremos más de nosotros apropiarnos cosas que se dijeron. Ay, por ejemplo, ¿qué es lo que hace mucha gente? Busca todos los pasajes en la Biblia donde el Señor piropea a la gente, donde fulanito escribió, pero algo positivo. Y buscan los pasajes halagüeños que halagan a uno, que le dan promesa de bendición. Y eso es una manera incorrecta de leer la palabra. Si yo no conozco quién dijo esto y a quién se le dijo y por qué se le dijo, y yo me apropio eso, entonces yo estoy haciendo un mal uso de la Torá. ¿Alguien me está entendiendo en esto? ¿Ya? O sea, cuando yo entiendo esto, no ando buscando los pasajes donde el Señor piropió a otro o donde el Señor le prometió a otro porque esa persona le estaba agradando y no voy a agarrar esto y me lo voy a apropiar a mí. Porque anda mucha gente por ahí viviendo una vida desordenada, pero apropiándose de las promesas que el Padre le ha dado a otras personas. Ay, así es, ciertamente. ¿Sí o no? ¿Alguien coincide conmigo? O sea, andan mal, pero andan buscando en la palabra los piropos y las promesas de bendición que el Padre le ha dado a otro y se lo apropian. Ay, el Señor me dijo tal cosa. Eso no fue a ti. Se lo dijo a fulano de tal. Ay, ¿por qué se le dijo? Porque estaba actuando de esa manera. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando el Padre visita a Salomón, ¿dónde estaba Salomón? En Gabaón. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Ofreciendo miles de sacrificios a Hashem. Y entonces Hashem desciende y le dice, oh, amado mío, hijo mío, pídeme lo que quiera que yo te lo voy a dar. Y entonces, ¿por qué él le dijo así? Ah, esto se lo dijo a Salomón y se lo dijo porque Salomón lo agradó porque estaba ofreciendo sacrificio. Pero si una persona no está agradando al Eterno, ¿cómo se va a apropiar cosas que le dijo el Señor a otros que le estaba agradando? Y esa es la confusión de mucha gente. Y por eso es que nosotros tenemos que trabajar
en la educación, en la formación, y por eso estas clases, porque queremos que conozcan, que crezcan. El castigo de Elohim al pueblo hebreo es una profecía del castigo que ha de venir sobre toda la tierra. La palabra hebrea y la palabra iglesia, o sea, la palabra en hebreo, iglesia, se escribió no en hebreo, iglesia se escribió en griego, viene de la palabra eclesia, que es ir hacia afuera, una asamblea llamada afuera. Así como en un espejo la imagen refleja al objeto y se conectan la etimología de la palabra hebrea e iglesia, conectan una con la otra, pues fueron creadas con esa intención. Hebreo en hebreo, Kehilot, pero se tradujo luego iglesia, pero aún el Padre lo permitió porque en la Septuaginta o versión de los 70, recuerden, toda la Biblia fue traducida en griego. Y hoy en día no aparecen del Nuevo Testamento los originales, aparecen es en griego. Y hay un misterio en esto, porque nosotros sabemos que la Kehilat comenzó con Yeshua, continuó con los apóstoles y que ellos eran judíos y escribían en hebreo. Pero ¿qué sucede? Recuerden que a ellos los persiguieron. A raíz de que tomaron a Yeshua, de inmediato hubo una persecución contra los apóstoles y ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Por alguna razón no aparecen en todos los hallazgos arqueológicos, no aparecen los originales en hebreo, sino en griego. Y es la que se ha usado, es la Septuaginta, que es la versión de los 70, y la tradujeron toda en griego. Pero sabemos que fueron escritos mayormente el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado mayormente fue escrito en hebreo, pero no aparecen los originales, aparece en griego. Pero aún así tiene un porqué. Y es que recuerden que el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado le pertenece al cristianismo. Recuerden que le llamo al cristianismo para que la gente entienda. Pertenece al cristianismo, no al judaísmo, porque aquí estamos, recuerden, estudiando lo que pasó con el judaísmo y lo que pasó con el cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo, está hablando de la iglesia que luego va a Efraín, a los goyines. Y entonces lo que aparecen son los originales en la mayoría en griego. ¿Por qué? Porque aún así, y lo van a ver más adelante, como está el efecto de espejo que se busca mutuamente, aún así, el hebreo, y ya lo he explicado, el hebreo se escribe de derecha a izquierda y el griego de izquierda a derecha. ¿Y qué es lo que esto representa? Aún así, es que ellos se buscan. Y recuerden que está el efecto de espejo, que se miran. Aún así, el Padre quiso, por alguna manera, que fuera así. Se buscan mutuamente, porque el griego se escribe de izquierda a derecha y el hebreo de derecha a izquierda, y así están colocados en la menorá. Así está el orden para que ellos se busquen, porque habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. O sea, de la Torá, los escritos y los profetas y el pacto renovado, el Nuevo Testamento. Y lo van a ver más adelante. Hebreo viene de la raíz hebrea, ibrí, que significa cruzar, ir al otro lado. Y la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa el llamado hacia afuera. Aún así, mírelo ahí. Hebreo significa cruzar al otro lado del río. Eclesia
entonces significa el llamado hacia afuera, porque el llamado del Nuevo Testamento es hacia afuera, es ir a los gentiles, a los goyines. El apóstol Pablo, el Shalía Pablo, fue llamado y su ministerio no fue para predicarle a los judíos. Y ahí lo vemos claro. El Shalía Pablo fue escogido para llevar el mensaje a los gentiles, a los goyines. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Perfecto. Míralo claro. El ministerio de Shalía Pablo era llevar el mensaje a los goyines, a los gentiles, y también como Yeshua HaMashiach vino y fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, entonces su venida, él representa es al Nuevo Testamento. Él representa es al Brit Hadashah. Amén. Y Yeshua dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, pero esas ovejas perdidas, ¿dónde están? Los goyines, mezclados con los gentiles. Pero tanto unos como el otro se miran y se buscan. Hebreo, que significa, o sea, ibrí, que significa del otro lado del río, eclesia, que es llamado hacia afuera, ir hacia afuera, no a Israel, ir a buscar a Efraín y con Efraín a todos nosotros, a los que éramos en otro tiempo gentiles, que ahora somos Efraín, volviendo a casa. ¿Tiene significado, sí o no? Claro que sí. Tenemos entonces que ambos términos están destinados a ir hacia el otro lado, conectarse recíprocamente. Son dos imágenes que se buscan y se complementan entre sí. Y recuerden que estamos hablando otra vez del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la iglesia, la Kehilot, y estamos hablando del judaísmo. Pero mire los misterios del Padre, cómo Él actúa. Y todo eso está escrito, todo eso está contemplado. Lo único es que no lo alcanzamos a ver así por encima. No podemos entenderlo a menos que vayamos en las profundidades. Y por eso estamos buscando la profundidad del estudio. Estamos buscando esos tesoros, que es el conocimiento, alcanzando lo que no habíamos alcanzado. Y a la vez, ese conocimiento es la respuesta de lo que por años la Kehilá, la iglesia, ha estado orando y esperando. Del avivamiento y el avivamiento y el avivamiento que se habla. Este es el avivamiento. ¿Cuál es el avivamiento? Cuando conocemos la verdad y esa verdad nos libera. Cuando el Padre nos revela los códigos y entonces nosotros vamos comprendiendo cosas que no comprendíamos. Pasamos a otro nivel de entendimiento de la Torá y eso es lo que está pasando con nosotros. Por eso nosotros estamos tan distantes de todas esas cosas que la gente está practicando. Hay una distancia del cielo a la tierra. Si ustedes analizan, y yo sé que ustedes, cuando se exponen a la alabanza y a las enseñanzas y las cosas de otros, ustedes ahora notan esa gran diferencia. ¿Cierto o no cierto? Y usted dice, no, como que no, porque hay mucha diferencia. Y eso es lo triste. Y ustedes me escuchan siempre por años decir que se mantiene dando vuelta en un lugar y en un ciclo y no avanza. Y es lo mismo. Una rutina. Bendito Rey. Hay que seguir orando para que el Padre siga despertando a mucha gente. Los hebreos, con su lenguaje de derecha a izquierda, deben cruzar hacia el otro lado. Y la Kehilot, con su lenguaje griego de izquierda a derecha, representa que el llamado y mensaje
iría hacia afuera, hacia el otro lado. O sea, el mensaje que se dio en la Torá, los profetas y los escritos, hija Leslie, tiene que ir hacia afuera, hacia la Kejelot. ¿Está bien, hija? Bendiciones. Se le duele la cabeza. La bendigo en el nombre de Jesús Hamasí. Reprendo ese dolor de cabeza. Padre, glorifícate en la hija Leslie. Sánala por tu dabar. En el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén. Que esté bien, hija. Pídele que te lleven un café caliente. Ah, ya lo... Existen muchos ejemplos más en la Biblia que sugieren espejos como referencia al espejo que hay entre los dos testamentos. Baste por ahora con los que hemos citado. Y a continuación pasamos a ver lo que se llama el retraso de Elohim. El retraso de Elohim, que hemos hablado de esto. ¿Qué significa el retraso de Elohim? Lo van a ver en este momento. El retraso de Elohim habla de la manera como él procede, cómo él actúa. Voy a leer aquí, ustedes van a ir mirando esto, cómo él actúa. Mire aquí el orden de la creación, primero, segundo, tercer, cuarto, quinto días. Dice, el retraso de Elohim. Un novio le dijo a su novia, cierra los ojos y cuenta hasta 3. La novia, intrigada, obedeció, cerró los ojos y comenzó a contar. 1, 2 y 3. Y después de decir 3, levantó sus ojos, levantó sus párpados y descubrió un obsequio. ¿Han escuchado ustedes tantas veces que decimos, cierra los ojos y cuenta hasta 3? ¿Verdad que sí? Eso es algo que nosotros siempre decimos. Cierra los ojos y cuenta hasta 3. Y entonces a las 3, cuando la persona abre los ojos, viene una sorpresa. Bueno, pues eso es algo que, mire, está en el orden del Padre. Eso no viene así por así. Usted no se ha preguntado nunca, y yo tampoco me pregunté, ¿y por qué nosotros decimos que cuenta hasta 3? ¿Y por qué no cuenta 4 o 5? No habíamos pensado eso, ¿verdad? Pero eso es mundial. Cuenta hasta 3. 1, 2, 3, surprise. Bueno, mire lo que va a ocurrir aquí. En ese orden que ustedes están mirando. Igual hace Elohim con nosotros y con el cosmos en general. Se toma 3 tiempos para crear, porque ese es el ritmo de la creación, ya que son 3 los pasos que se requieren para manifestar cualquier cosa. Escuchen esto. Se requieren 3 tiempos y él lo ha establecido esto en el cosmos. 3 tiempos para todo lo que tiene que ver con la vida del hombre. Elohim se lo toma con calma. No resuelve de inmediato. Siempre hay un proceso y ese proceso dura exactamente 3 tiempos. ¿Qué cosa, no? De ahí que nosotros tenemos serios problemas porque nosotros le pedimos algo a él y nosotros queremos de una vez recibirlo. Pero hay una ley. Él ha establecido todo en esos 3 tiempos. Les había hablado ligeramente de esto. Conviene ser pacientes con las cosas de Elohim, porque a él no lo vamos a acelerar nosotros.
Y lo que se ha repetido en la historia es que mucha gente se desespera y después termina haciendo cosas fuera del propósito. Porque el Padre prometió y la gente corrió, pero la gente no conoce que el Padre tiene 3 tiempos para cada cosa y lo van a ver aquí en el orden de la creación. Este retraso aparece ilustrado claramente en el primer capítulo de la Biblia, en el pasaje de los días de la creación. El primer día Elohim creó la luz, pero fue hasta el 4º día en que aparecieron las grandes lumbreras, el sol y la luna, de donde suponemos proviene la luz. Y justamente hay 3 tiempos de distancia entre el primer día y el 4º día. 3 tiempos de distancia entre el primer día y el 4. Míralo ahí. Primer día, 4º día, y ustedes están viendo aquí luz, cielos y aguas, tierra y plantas, sol y la luna. Van a seguir viendo. En el 2º día, Elohim creó la expansión de los cielos y las aguas, pero fue hasta el 5º día en que creó las aves que viven precisamente en esa expansión de los cielos y los peces que viven precisamente en esas aguas. También hay 3 tiempos de distancia entre el 2º día y el 5º día. Hello. También hay 3 tiempos entre el 5º día, el 2º día y el 5º día. Así obra el Eterno. O sea, Él ordena que suceda tal cosa y pasan 3 tiempos para que luego aparezca. ¿Y eso qué nos dice? Que jamás podemos andar corriendo, que jamás cuando le pedimos algo a Él o Él nos promete algo, nosotros podemos verlo de una vez, porque esos 3 tiempos puede durar mucho tiempo, muchos incluso años. En el 2º día, Elohim creó la expansión de los cielos y las aguas, repito, pero fue hasta el 5º día en que creó las aves que viven precisamente en esa expansión de los cielos y los peces que viven precisamente en esas aguas. También hay 3 tiempos de distancia entre el 2º día y el 5º día. El 3er día creó Elohim la tierra y las plantas, pero fue hasta el 6º día en que Elohim completó la obra cuando creó a los animales terrestres y al hombre, de la creación de la tierra a los terrestres. Recordemos que Adán deriva de Adamat, que significa polvo de la tierra, porque fue creado del barro. Se trata entonces de un ser terrestre y también hay 3 tiempos de distancia entre el 3er día y el 6º día. Todo, mire, con un tiempo de 3 días de distancia. Primer día, llega al 4º día, 3 tiempos. 2º día, 5º día, 3 tiempos. O sea, en el primero aparece el sol y la luna como los protagonistas de la luz, pero él lo dijo en el día 1 y aparece en el 4º. En el 2º día, los cielos, las aguas arriba y las aguas abajo. Aparecen las aves que son los protagonistas que vuelan precisamente, ya como leí, pero cuando aparece el 2º, lo que él dijo en 2º, entonces aparece en el 5º. El 3er día, entonces, la tierra y la vegetación, pero no es hasta el 6º día que se cumple lo que él dijo aquí. Y ahí
sigue el orden de todo lo que Él va creando. Continuamos. Y es que los primeros 3 días representan, escuchen bien, los anuncios, y los siguientes 3 días representan los cumplimientos. Hello. Oye, qué misterio, cómo nosotros leyendo la palabra del Eterno rápidamente, como nosotros leemos, y sin los conocimientos, ¿cómo vamos a comprender todo esto? ¿Cuántas veces leemos el orden de la creación y todo? Pero ¿cuándo nosotros podíamos entender esto? Que cosas que el Padre establece no se pueden remover porque Él actúa en esos 3 tiempos. Y por eso es que Él no anda corriendo, ni es nervioso, ni desesperado. Y a él nadie lo va a mover. Y antes que se me olvide, yo no sé si ustedes han leído el mensaje que le llegó a Yeshua, que estaba en otro lugar cuando falleció Lázaro. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando fueron y le dijeron a Yeshua que Lázaro murió, él le informó a los talmidín, Lázaro duerme, vamos para despertarlo. Pero él fue de una vez o esperó el tiempo. ¿Por qué no se fue de una vez? Porque precisamente así es que el Padre se mueve. No actúa como nosotros, no es desesperado. Se profetiza y luego pasa un tiempo para el cumplimiento. Porque hay un tiempo para dar la palabra profética y hay un tiempo para que se cumpla la palabra profética. Hay un tiempo que el Padre te promete, pero Él va a esperar un tiempo para ese cumplimiento. Y en ese cumplimiento está el secreto, porque en ese ciclo de tiempo, de lo prometido al cumplimiento, es donde nosotros mostramos a Él, mostramos al Padre nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra fidelidad, porque si las cosas ocurrieran como nosotros queremos que hubiese pasado, primero Elohim profetiza y luego cumple lo profetizado. Primero profetiza y luego cumple. Todo lo que él prometió, todo lo que él dijo que iba a hacer con Israel, todo su plan, toda la promesa del Mashiach, todo estaba en el Antiguo Testamento. Todo estaba allí, pero ¿cuánto tiempo pasaron para ese cumplimiento? Bendito Rey. Todo lo que el Padre establece, hace, tiene que estar sujeto a esos tiempos que él ha establecido. Por ejemplo, cuando Yeshua asciende, se va, él prometió, él le dijo a los talmidín, no se vayan de Jerusalén, quédense allí para que reciban la promesa del Padre, que era la venida de Ruach HaKodesh. ¿A los cuántos días llegó? ¿Llegó de una vez? Él le dijo, quédese ahí para que lo reciban. Pasó un día. Pasaron 2 días. Pasaron 3 días. 4 días. 5 días. 6 días. 7 días. 8 días. 9 días. Y nada había ocurrido y comenzaron a irse. Muchos desertaron. Pero en el día 10º, que era el último día, el gran día de la Moe, justo en ese día fue que se cumplió. ¿Cuánto tiempo pasaron cuando él prometió y cuando él dijo quédense allí porque van a recibir la promesa? ¿Cuántos días pasaron? El día que lo dijo y el día que ocurrió, deja 3, 3, 3 y al 10 se cumplió. 3 ciclos de 3 y luego se cumple. Y ahora nosotros tenemos que repasar nuestra actitud
para esperar lo que Él nos ha prometido. Bendito Rey por siempre. El Padre es perfecto. Hijos, amigos que van a escuchar este video, nuestro Padre es perfecto. Todo lo ha establecido en el cosmos, todo lo ha establecido en nuestras vidas, todo lo ha establecido en su creación. En la lectura de la creación es una lectura también perfecta, porque dice la palabra que los Shamaín cuentan la gloria del Eterno y el firmamento, las obras de sus manos. Todo lo que Él hizo en la creación, eso está con un propósito estipulado. Todo está en ciclo, todo está en tiempos. Y es que los primeros 3 días, escuchen bien, atención, es que los primeros 3 días representan los anuncios y los siguientes 3 días representan los cumplimientos. Primero, Elohim profetiza y luego cumple lo profetizado. Es el estilo en que habla, llámese verbo, logos o palabra. Elohim primero dice y después de 3 tiempos sucede. Y dijo Elohim, sea la luz, y la luz fue. Pero no fue de inmediato. La etapa 1 consiste en ordenar y la etapa 2 consiste en cumplir. Los 3 primeros días de la creación se identificarán con los anuncios. Escuchen esto. Y los 3 siguientes días de la creación se identificarán con los cumplimientos. 6 días. En 6 días hizo los cielos y la tierra. Y entonces, escuchen, los primeros 3 días de la creación se identificarán con los anuncios. Y los 3 siguientes días de la creación se identificarán con los cumplimientos. Bendito Rey. Elohim profetiza en la primera etapa y cumple hasta que llega la segunda etapa. Los días 4, 5 y 6 cumplen lo que anuncia, o sea, lo anunciado en los días 1, 2 y 3, porque son los 3 efectos de aquellas 3 causas. Hello. Lo crea en 6 días. Los 3 primeros representan el anuncio y los 3 siguientes representan el cumplimiento de lo profetizado. Entonces, los 3 primeros son el efecto y los 3 siguientes son la causa. Espero que me estén entendiendo. Es como quien acondiciona primeramente una casa para que sea habitada por alguien después. Citemos un pasaje que apoya esta idea. Yuhei Baihei Elohim plantó un huerto en Edén al oriente. Génesis 2:8. Nos damos cuenta que primero plantó el huerto del Edén y luego introdujo al inquilino que lo habitaría, es decir, al hombre. Ahí el hombre que había formado, luego lo establece. ¿Qué hizo primero? Primero hace el huerto y después de un tiempo crea al hombre. ¿Por qué lo hace así? Primero profetiza y después cumple. Primero se habilita la casa y después, o sea, primero se construye la casa y se prepara y después se habilita. Primero te profetiza y después viene la etapa para llegar al cumplimiento. Pero si corro, entonces hay problema. El día 1 cumple luego en el cuarto. La luz aparece, el sol, la luna, como los protagonistas. El segundo día
se cumple el quinto, lo que él profetiza, dice que va a ocurrir el segundo, entonces se cumple en el quinto. Entonces vienen los cielos, las aguas arriba, las aguas abajo, aparecen las aves que son los protagonistas que vuelan en la expansión de los cielos y los peces que son los protagonistas de las aguas. En el tercer día se cumple lo que dice en el tercer día. En el 6 día la tierra y la vegetación, aparecen las bestias de la tierra, el hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Ellos son los protagonistas de la tierra y de la vegetación. La relación entre los días es íntima. Luz para el sol y luna, cielos para las aves, aguas para los peces, tierra para los animales terrestres y el hombre, formando o formado del polvo de la tierra. Cada quien con su cada cual. Por eso decimos que los 3 primeros días anunciaban deliberadamente a los 3 siguientes días. Eran la profecía de lo porvenir. Este es el principio de las 3 causas que generan los 3 efectos. Toda causa tiene un efecto. Aquí comienzan las correspondencias entre los anuncios y los cumplimientos. Se trata del reloj de Elohim. Así crea y así juzga. 1, 2, 3 y entonces sucede. Él te dice, te voy a bendecir. 1, 2, 3 y entonces sucede. Pero ese 1, 2, 3 se da nosotros contando así. O ese 1 pueden ser 5 años. Y ese 2 pueden ser 5 más. Y ese 3 pueden ser 15 años. Por ejemplo, y le voy a hablar de lo vivido. Siendo un nuevo creyente, el padre me dice, te voy a llevar a vivir a Massachusetts. Nuevo creyente, 3 meses de convertido, te voy a llevar a vivir a Massachusetts. A los 3 años, abran sus oídos, a los 3 años me llama al pastorado y me envía para San Juan de la Maguana. ¿Cuánto tiempo pasaron de cuando me dijo, me profetizó traerme a Massachusetts? 3 tiempos. 3 años y luego me manda a San Juan de la Maguana como pastor. Luego de 12 años en San Juan de la Maguana, 12 años, entonces me dice, ya se acabó el tiempo aquí, ahora te llevo de aquí a Massachusetts. ¿Cuántos tiempos pasaron después que él me envió como pastor? 12 años. Más los 3 años para llamar al pastorado son 15. Justo los 15 años que yo acabé de mencionar y sin proponérmelo, lo puse de 5 y justo, mire, aplica a lo que ha pasado conmigo. Desde el tiempo en que él me profetizó traerme a Massachusetts hasta el cumplimiento pasaron 15 años. Y luego, aquí estoy en Massachusetts. ¿Qué tal si yo me desespero? Si yo digo, pero él me dijo que me iba a llevar a Massachusetts y corro y busco un pasaporte y busco visa y vengo en mi tiempo, antes del tiempo. Entonces las cosas no funcionan así. No me iba a bendecir como me ha bendecido. No me iba a apoyar como me ha apoyado. El secreto para la victoria de nuestro ministerio aquí ha sido ese, porque ha sido un ministerio movido en el tiempo y en el diseño de Elohim. Toda victoria en el reino se va a dar de esa manera cuando nosotros seguimos su enseñanza y su tiempo. Esto para los tiempos de un individuo, los tiempos de una nación, los tiempos del mundo,
los tiempos de la Biblia o los tiempos del universo es indistinto. Se trata de una ley vigente de aplicación universal. Nadie escapa de ella. Todo lo que existe está regido por esta ley. El Padre, todo lo que va a hacer, lo hace en 3 tiempos. Nunca actúa así, promete y de una vez se cumple, porque entonces no es profecía. Profecía es lo que él dice y pasa un tiempo y luego se cumple. Él puede hacer un milagro instantáneo. Una persona está enferma y oramos y se sana, o un milagro de provisión, pero eso es otra cosa. Pero lo profético siempre tiene ese orden, ese ciclo. Hablamos de siembra y cosecha. Nadie recibe el fruto después de enterrar la semilla en la tierra, pues es necesario esperar 1, 2, 3 y entonces el fruto se manifestará. Esta ley explica el más atroz de los cumplimientos y de los cuestionamientos de los seres humanos. ¿Por qué hay sufrimiento? Se pregunta el ser humano. O sea, estos tiempos que el Padre ha establecido, óyeme, eso es la mortificación y el problema más atroz del ser humano. Porque nosotros entonces nos cuestionamos y lo cuestionamos a Él y le preguntamos a Él, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay injusticia? Bueno, porque 3 tiempos atrás hubo una causa. Hello. ¿Por qué sufrimiento? Porque hay injusticia. Porque 3 tiempos atrás hubo una causa. Esa es la respuesta. Los sufrimientos que hay ahora, las injusticias que estamos viviendo, mire atrás y vea el tiempo que ha pasado desde que el hombre pecó después de ser creado. Ahí comenzó el problema. No hicieron las cosas como el Padre dijo, hicieron las cosas a su manera y nos han provocado todo esto. O sea, una siembra lo originó, lo que ellos sembraron en aquel tiempo, hoy nosotros lo cosechamos en este tiempo. Si sembramos patatas, cosecharemos patatas. Si sembramos higos, cosecharemos higos. Pero si se siembra espino, cosecharemos espinos. Si sembramos males, cosecharemos males. Y si sembramos bienes, cosecharemos bienes. En este momento, cada individuo está decidiendo con su siembra hoy. Cada individuo está decidiendo hoy con su siembra lo que quiere cosechar dentro de 3 tiempos. Para meditar. Las decisiones, lo que hacemos hoy, lo que estamos estableciendo hoy, eso es lo que en 3 tiempos nosotros vamos a haber realizado. Eso es lo que en 3 tiempos nosotros vamos a cosechar. Y al mismo tiempo está cosechando hoy lo que sembró 3 tiempos atrás. La injusticia no existe, solo trae un retraso de 3 tiempos. Cuando usted ve las injusticias, eso ya viene de atrás. Se trata de el retraso en el reloj de Elohim. Todo está equilibrado, todo marcha como debiera ser. Por eso hay problemas, por eso hay dolor, por eso hay crisis, por eso hay injusticia, porque se sembró semilla y ha pasado un tiempo y ha dado ese fruto. Y ahora lo que estemos sembrando ahora es lo que va a producir en 3 tiempos. Por eso hay que sembrar mucho amor, mucha emuná, mucha fe. Hay que sembrar muchos bienes si usted quiere tener en 3 tiempos una buena cosecha de amor,
de justicia, de fe, de abundante gracia en el Eterno. Y como la Biblia es en gran parte metafórica y en gran manera no literal, los 6 días de la creación también están hablando de otra creación. O sea, no es que simplemente esos 6 días representan 6 días que el Padre hizo los cielos y la tierra. Ya van a ver. La creación de la Biblia misma está hablando de la creación de la Biblia misma, no solo de la creación de todo lo creado. Elohim está creando la revelación que dará a los hombres para que obtengan las respuestas existenciales que tanto necesitan, pero se las dará en símbolos, figuras y con un retraso de 3 tiempos. La Biblia, la palabra misma que él creó, está representada en los 6 días que él anunció en el primer capítulo que creó los cielos y la tierra. Está hablando de la misma Biblia, que es la respuesta para todas nuestras interrogantes. La palabra es la lámpara que nos ilumina. Ahí está todo. Ahí está toda la respuesta para el hombre que no entienden esos 3 tiempos. Porque ¿qué es lo que a nosotros nos hace cuestionar? La desesperación por no ver lo que nosotros esperamos. Bendito Rey. La creación total se llevó a cabo en 6 días y simboliza, entre otras cosas, la creación de las 6 divisiones en que está compuesta la Biblia. Perfectamente encajan los 6 días que están estipulados en Génesis capítulo 1 con las 6 divisiones de la Biblia. Esta es la primera revelación importante. Elohim anuncia en 3 tiempos lo que vendrá en los siguientes 3 tiempos. Una ley que se manifestará de aquí en adelante en todos los libros bíblicos y también una ley que obrará sobre toda vida humana sin excepción. Pues como hemos dicho, interpretar la Biblia es interpretar la vida. Interpretar la Biblia es interpretar la vida. Estamos hablando del reloj de Elohim, de sus ciclos y de sus tiempos. Y cuando uno llega a entender los ciclos, los tiempos, el reloj de Elohim y nos movemos por su tiempo, ¿qué va a suceder? Entonces nosotros no nos desesperamos, no cometemos hierros, porque no andamos corriendo y nos vamos de aquí para allá, allá para acá, como está profetizado. Daniel capítulo 12 dice claramente, en los últimos tiempos los hombres se van a multiplicar la ciencia, el conocimiento, pero no está hablando del conocimiento natural. La ciencia se aumentará, pero ¿cuál ciencia? Ciencias humanas. Y entonces en la ciencia humana no van a tener estabilidad y van a moverse de aquí para allá, allá para acá. Pero el Padre nadie lo mueve, nadie lo mueve porque Él actúa en sus 3 tiempos. No va a caminar y correr como nosotros. Entonces, ese vaivén, esa es de estabilidad. Y por eso Él dice, y ya lo estableció en esa palabra profética de Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia se va a aumentar y que el hombre iría de allá para acá y de aquí para allá. No tendría estabilidad. ¿Por qué? Porque la sabiduría y el conocimiento que tiene lo lleva a actuar, pero no está guiado por el reloj del Eterno ni por los tiempos del Eterno. Bendito sea nuestro Rey. Pues como hemos dicho, interpretar la Biblia es interpretar la vida. Conocer la Biblia correctamente es conocernos a nosotros mismos, porque entonces ya sabemos cómo el Padre actúa, lo que Él dejó establecido y cómo ahora yo voy a proceder. Bendito Rey. Estamos hablando del reloj de Elohim
y tenemos que conocer cuál es la hora de Él, cuál es el tiempo de Él. En los 6 días del primer capítulo de Génesis se anuncian las 6 partes que conforman la Biblia. Pues la misma manera que hicimos en el ejemplo de los días de la creación, encontramos 3 tiempos de distancia entre las diferentes secciones de la Biblia. La Torá del Antiguo Testamento, que es la primera sección de la Biblia, hará conexión con los libros históricos o evangelios del Nuevo Testamento. Escuchen esto. Recuerden que le pusimos el ejemplo de que los primeros 3 días son los que luego anuncian y los otros 3 representan la revelación. Aquí, mire esto, voy a leer de nuevo. La Torá del Antiguo Testamento, que es la primera sección de la Biblia, hará conexión con los libros históricos o evangelios del Nuevo Testamento, que es la cuarta sección de la Biblia, es decir, 3 sesiones después. 3 sesiones después. Esa coincidencia de la Torá con los libros. Justamente voy a quitar ya esto. Tremendo cómo el Padre actúa y cuántas riquezas tenemos en la Biblia, en la Torá, y nosotros nos movemos solo por encima, leyendo los pasajes que nos gustan, habiendo tanta riqueza, pero también la revelación de la palabra se va a obtener cuando nosotros tenemos una comunión genuina. Genuina significa no una comunión a conveniencia mía. Muchas veces nosotros nos acercamos al Eterno solo para hablarle de cosas que queremos. Tenemos que dedicar tiempo de calidad con el Padre. Ya estamos terminando, hijos. Tenemos que dedicar tiempo de calidad. Es que la Torá de Moisés, con sus 5 libros, anuncian lo que después se cumple en los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. Repito esto, es que la Torá de Moisés, con sus 5 libros, anuncia lo que después se cumple en los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. ¿Cuántos libros hay? 5. Y encajan a la perfección con la Torá. El Padre no anda en coincidencia. No hay coincidencia en el reino, hay dirección, hay profecías, hay códigos. Y todo tiene que cumplir y todo tiene que coincidir porque el Padre no anda al azar. Y por eso es que juzgar nosotros ligeramente con un pasaje de la Biblia es un serio problema. Por eso es que hay tantos errores, hay tantas congregaciones y hay tantos proyectos por ahí. ¿Por qué? Porque cada quien cree tener la verdad y leen por aquí, aplican y ya saben más que todo el mundo. Ya mucha gente no viene a los estudios, no van a los estudios porque lo saben todo. Porque ya no hay nada nuevo que se le pueda enseñar porque ya ellos lo conocen. Hello. Qué triste, ¿verdad? Porque la primera sesión de la Biblia, escuchen, la primera sesión de la Biblia creó el escenario perfecto donde luego aparecerían los protagonistas que cumplirían ese lugar en la cuarta sesión de la Biblia. Y sobre estos detalles hablaremos más adelante. Sigamos ahora con la relación, la división de los profetas del Antiguo Testamento hará conexión con las epístolas del Nuevo Testamento 3 sesiones después. Vuelvo a repetirle esto. La relación, o sea, la división de los profetas del Antiguo Testamento hará conexión con las epístolas del Nuevo Testamento 3 sesiones después. 3 tiempos después. O sea, ¿cuándo se escribieron
los libros proféticos? ¿Cuándo fue a escribirse los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuánto tiempo después? Hizo tanto tiempo que cuando se cumplió, los mismos judíos que esperaban al Mashiach no creyeron en él. Porque los 21 libros que tiene la sesión de los profetas conectan con los 21 libros que tiene la sesión de las epístolas. Wow. Los 21 libros que tiene la sesión de los profetas, recuerde que es Torá, profeta y escritos. Pues los profetas tienen 21 capítulos. O sea, esas 21 sesiones, esos libros coinciden con las epístolas. La segunda sesión de la Biblia creó el escenario perfecto donde luego aparecerían los protagonistas que ocuparían ese lugar en la quinta sesión de la Biblia. Y por último, la sesión de los escritos del Antiguo Testamento hará correspondencia con la sesión de Apocalipsis del Nuevo Testamento, 3 sesiones después. Uy. Porque los 13 libros que contiene la sesión de los escritos hacen una asombrosa conexión con el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Todo lo que está allá coincide aquí. De ahí que aprendiendo todo esto, ¿qué piensa usted sobre los que abandonaron la Torá, los profetas y los escritos? Y a propósito de los salmos que estamos leyendo, cuánta riqueza. Imagínense, si el cristianismo no cree en el Antiguo Testamento, no creen los salmos, no creen los profetas, no creen los primeros 5 libros de la Torá, no creen los proverbios, porque eso es el Antiguo Testamento. Cuánta confusión, ¿verdad? Cuánta confusión y cuánta riqueza nosotros estamos disfrutando. Cuántos tesoros estamos atesorando en nuestro corazón, en nuestra alma a través de estas enseñanzas, ¿cierto? Eso es lo que nos da fundamento, eso es lo que nos da conocimiento, cultura. Por eso estamos estableciendo una cultura de reino, con base, pero base de roca, base sólida. La tercera sesión de la Biblia creó el escenario perfecto donde luego aparecerían los protagonistas que ocuparían ese lugar en la sexta sesión de la Biblia. Todo esto ha servido para entender mejor el concepto de espejo, de que todo lo que se profetizó allí se mira aquí, allá se profetiza y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, se cumple. Y ahora usted mira y se regocija con el Padre y usted mira y se regocija con el Hijo. Y yo también. Amén. Porque el antiguo representa al Padre y el nuevo al Hijo. Lo que se habló de Yeshua aquí se cumplió. Mírenlo aquí. Y los judíos todavía lo están esperando por eso. Porque se descuidaron. Pero el cristianismo se está perdiendo todo lo del Padre aquí. Qué triste. Qué triste. Lo que está en una cara se refleja en la otra cara de alguna manera. Para esto fue necesario ir al comienzo de las Escrituras porque ahí se establecieron las leyes que rigen la interpretación de toda la Biblia. Y es que la frase en el principio también denota la idea de que toda la Biblia está fundamentada en principios elevados. En el principio denota eso, en que toda la escritura está establecida en principios elevados.
Y si son principios elevados, no se pueden estar buscando como mango bajito. Elevado significa que tenemos que crecer, tenemos que madurar para poder conocer todo esto. Y son las riquezas que estamos cada día aprendiendo y recibiendo para entregar. Y usted no puede entender esta clase de una. Por eso, por favor, les digo, vaya al canal. Y otra cosa que les recomiendo, copie el link de esas clases y mándesela a sus familiares, mándesela a personas, evangelice, dé alimento a otros. Usted está recibiendo buen alimento, usted lo valora, dele a otros, compártanlo. Amén. Tienen que unirse al canal también para que cuando publique algo, ustedes reciban la notificación y vayan y lo disfruten. Si ustedes entienden que están recibiendo buen alimento de su padre y de su madre, compartan eso que están recibiendo con otros. Yo bendigo al Padre por este tiempo, bendigo al Padre por mi esposa, por el diseño. Estoy preparando también algo, un relanzamiento de nuestra visión, acomodándola a estos tiempos. Todo ha cambiado y ahora ya comencé a trabajar para relanzar la visión y vamos a otro nivel. Vamos a llegar a la gente de otra manera. Quiero que me ayuden porque voy a establecer grupos también a través de estos medios, grupos también para trabajar con la familia, con los matrimonios y para evangelizar. Amén. Y ustedes también le vamos a dar instrucción, lo que no saben, para que ustedes puedan manejar plataformas y ustedes evangelicen, puedan trabajar con su familia, con sus amistades, su compañero de trabajo. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer porque Yeshua viene pronto, hijo. El tiempo se acaba. Lo que no hacemos ahora, ya no lo vamos a poder hacer. Si han recibido bendición en esta clase, compártanlo con otros. Háblenle a los de la congregación que no se están conectando. Háblenle, motiven a aquellos que ustedes ven que están por ahí desconectados, que no se están congregando y que no están conectándose. Háblenle, vamos a despertar a los que están dormidos y vamos a ayudar a la gente porque el tiempo se acaba y después ya no vamos a tener más tiempo. Recuerden, el Padre tiene un tiempo para cada cosa y recuerden que ya estamos a punto de ver el cumplimiento del regreso de Yeshua por nosotros. Que el Padre Eterno nos bendiga, nos guarde. Y ¿cuántos se han gozado en esta noche? ¿Cuántos han recibido este alimento? Amén, amén, los bendigo. Lo voy a compartir en el canal. Repito, vaya, dele like y también inscríbase y luego copie el link, envíeselo a personas en Dominicana, en Puerto Rico, a las personas que ustedes quieran ayudar para que aprendan estas cosas. Por eso lo tengo público. Muchos lo tienen privado, muchos que tienen esta clases así la tienen privado para que la gente no la use. No, yo la publico y quiero que la gente le llegue, no importa, lo que queremos es bendecir a la gente. ¿Ok? Muchas bendiciones. Gracias por todo. Gracias por estar ahí, por orar por nosotros, tanto por mi esposa como también por mí. Veo que Teresa está conectada, pero tiene la ventana cerrada. Jenny cerró la ventana también. Hay otra persona aquí, pero veo que no tiene la cámara, por eso no le podemos ver. Así que muchas gracias, les bendigo, Padre. Gracias por esta clase, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Padre amado, degustar este alimento, compartir esta clase con tus hijos y con todos aquellos que van a recibir esta palabra. Gracias por nuestros hijos espirituales. Los bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pedimos que estas palabras penetren
profundo sus vidas, su corazón, y que puedan crecer, puedan alimentarse y que puedan ver tu perfección en toda la creación y en todo lo que tú planeaste para bien de nosotros. Ayúdanos, danos sabiduría para cada día atesorar tu palabra, tu dabar en nuestro corazón. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido estos favores. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hijos, y que tengan un excelente sueño. Me gozo en gran manera. Les amo. Amén, amén. Shalom Alejem. Amén, Padre, amén. Shalom Alejem. Igual para usted.